pandemia no es algo nuevo, tampoco lo es el efecto que produce. Cuando hablamos de peste y de pandemia, aparece el miedo. Es lógico sentirlo, es parte de nuestra supervivencia. Hasta se podría hacer una historia del miedo. Ahora bien, el miedo, transformado en paranoia, nos vuelve egoístas y crea chivos expiatorios. El problema es que llevan signos diferentes. Uno está destinado a Dios y a la vida, el otro a la muerte. Es decir, alguien se sacrifica. La historia del chivo expiatorio raramente la cuenta quien le da nombre. La víctima propiciatoria no puede o desconoce el relato. Otras son las voces que narrarán el sacrificio. Cuentan que así se construye el mito. Cuando Duby estudia la peste negra ocurrida en Europa del siglo XIV, habla del miedo al otro. Los judíos fueron los excluidos por pertenecer a otra religión. El miedo al otro se manifestaba también en el miedo al invasor, a los cuales se los consideraban salvajes. Por ejemplo, es el miedo a creer que alguien viene por lo tuyo, que te lo va a quitar. En la década de los 80, el SIDA fue asociado automáticamente a la figura del homosexual, de manera que este último fue discriminado, temido y juzgado. En un comienzo, la peste fue simplemente un castigo de Dios. Duby dice, tal como en el caso del SIDA, todas las epidemias y la peste negra en particular se consideraron como castigo del pecado. En plena desesperación, se buscaban responsables y víctimas. Ahora bien, también es cierto que las crisis dejan en evidencia el sistema opresor y rompe con el disciplinamiento que él mismo impuso. Cuando hablamos de la peste del siglo XIV, vemos cómo ese sistema opresor, que utilizaba como herramienta punitiva el suplicio de los cuerpos, comienza a debilitarse. Es decir, la peste negra aceleró la transición hacia el capitalismo. En la Edad Media se castigaba el cuerpo. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo produjo un aumento en la producción. Por lo tanto, el cuerpo ya no fue el único bien accesible al momento de aplicar una pena. En este sistema se necesita un cuerpo sometido, pero también productivo. Desde esta óptica, Foucault habla del nacimiento de la prisión. Pero el cambio sería mucho más profundo. En el surgimiento de la burguesía, podemos rastrear la mentalidad de este hombre nuevo. Su vanidad y soberbia despreciaba a los que no habían sabido hacer lo mismo que él, es decir, romper los vínculos de dependencia. Es una mentalidad que no vino a terminar con la opresión. La crisis actual nos encuentra con un 40% de pobreza y con una gran cantidad de trabajadores en negro. Por lo tanto, surgen preguntas. ¿De qué manera nos vamos a recuperar? ¿Hay transformaciones de fondo que se estaban gestando y la crisis las aceleró? La toma de conciencia en cuanto a la importancia del rol del Estado, ¿perdurará? En realidad, este es un camino que todavía tenemos que transitar.